You need the most out of your night. Bendito Dios, es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida tarde que Dios nos ha dado. Por gracia y por misericordia estamos de pie, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y aunque nosotros le fallemos a Dios, dice la Biblia que Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel, porque Él sabe de que nosotros tenemos debilidades, cometemos errores. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios dice que Él nos limpia. Cuando nuestro corazón comienza a desviarse, dice la Biblia que Él redarguye nuestro corazón. Porque Él es un Dios que Él sabe que nosotros le vamos a fallar, pero aún así en nuestras imperfecciones Él extiende su mano día tras día para que nosotros regresemos nuevamente a su redil y no nos apartemos de Él. Porque una vez nosotros nos apartemos de Dios y Dios nos pierda de vista, nuestro corazón se aparte de Él. Dice la Biblia que Él se aleja, porque Él no puede evitar donde nuestro corazón está lejos de Él. Él no puede evitar donde nuestro corazón se ha desviado. Por eso Él nos confronta. Por eso Él, amado oyente, amigo, Él nos confronta. Muchas veces Dios, Él nos azota. Si recibimos azotes muchas veces por la necedad nuestra, por la desobediencia. Por eso muchas veces vienen los azotes. Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Así es como Dios trabaja. Así es como Él quiere trabajar en tu vida, en mi vida. Y es que nosotros nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender cosas nuevas diariamente. Porque cada caída que nosotros tenemos nos hace reflexionar que necesitamos enderezar nuestros pasos. Cada caída que nosotros tenemos nos hace recapacitar en dónde estamos parados y que necesitamos ser guiados por Dios.
Porque si nosotros no los dejamos guiar por Dios, nuestro final no va a ser bueno. Si nosotros no los dejamos guiar por Dios, vamos a acabar mal. Pero si nosotros sabemos obedecer, sabemos dejarnos guiar, nosotros vamos a tener buen resultado, amigo. Y con esto es a esto donde Dios nos quiere llevar. Dios cada día nos quiere enseñar cosas nuevas. Dios cada día nos quiere enseñar cosas nuevas. Pero de nosotros depende. Porque si tú no te dejas que Dios guíe tu vida, que Dios guíe tus pasos, tu paradero vas a terminar mal. Pero si tú dejas de que Dios enderece tu camino, y sabiendo tú que estás viviendo mal, pero si tú le permites a Dios que Él guíe tu vida, vas a ser vencedor. Porque eso es lo que Dios quiere, tratar con la vida del hombre en estos tiempos. Eso es lo que Dios quiere, llegar con los seres humanos en estos tiempos. Dios quiere hacer un trato, no conmigo, sino con aquellos que se dejan guiar. Eso es lo que Dios quiere hacer, mi amigo. Pero depende de nuestra vida. Depende de qué tan dispuestos estamos a dejarnos de que Dios nos guíe. El problema del hombre es que no entiende. El problema del hombre, el problema del ser humano es que piensa de que él puede guiarse solo, de que no necesita ser guiado por nadie, de que no tiene por qué decirle nada de lo que debe hacer. Pero eso es una equivocación, amigo, porque el único que te puede guiar es Jesucristo. El único que te puede llevar al camino bueno es Jesús. Él es el único Padre en el cual encontramos la verdad. Él es el único Dios en la cual nosotros encontramos la libertad de nuestro ser. Él es el único Dios en la cual nosotros podemos caminar libremente en esta tierra, confiados que Él nos guarda, que Él nos libra de tantas cosas. Él es el único. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, qué tan dispuestos estemos a dejarnos guiar por Jesucristo en esta tierra. Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada. Suena a ángeles en ti. Todo depende de nosotros. Si tú le permites a Jesucristo que Él guíe tu vida, tu camino va a ser diferente. Y esta noche vamos a hablar en el libro de Jueces,
9 en adelante. Vamos a hablar qué debo hacer cuando llega el cansancio espiritual a mi vida, cuando llega el agotamiento y las fuerzas se acaban. De esto vamos a hablar, porque el mundo está afanado, el mundo está cargado, la gente está cargada, está afanada, está entretenida en hacer y hacer, acumular bienes, acumular riquezas. Y se olvidan de Dios. De eso vamos a hablar esta noche, amigo. ¿De qué debo hacer? Cuando mi espíritu se siente agobiado y que ya no puede sobrellevar más las cargas. Y cuando nosotros perdemos las fuerzas, ¿cómo poder sobrellevar esas cargas? ¿Cómo poner esas cargas sobre mis hombros y que mis fuerzas no se acaben? Vamos a hablar en el libro de Jueces 9 en adelante, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Y los varones de Judá les pidieron: ¿por qué habéis subido contra vosotros? Y ellos respondieron: aprended a Sansón, hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña en Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre vosotros? ¿Por qué no nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como a ellos me hicieron. Y ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos les respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así vino hasta Lejí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó
y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón de un asno, un montón de 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó. Luego clamó y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado hasta grande salvación por manos de tu siervo, y yo moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cueva que hay en Lehi y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Palabra de Dios. Dice la Biblia que Sansón, Dios le había dado una capacidad, le había dado un don especial, que las fuerzas de Sansón estaban en su cabello, que las fuerzas de Sansón estaban en su cabello. Pero dice la Biblia que Sansón comenzó a apartarse de Dios. Sansón comenzó a desviarse de donde Dios lo tenía, de donde Dios lo había llamado. Que Dios lo había llamado con un propósito. De guardar a esos pueblos, porque Dios le había dado algo especial a Sansón. Pero Sansón, por andar haciendo otras cosas, lo que Dios no le había dicho que hiciera, él puso su mirada en otras cosas. Él puso su mirada en una mujer. Él no puso atención a lo que Dios lo había llamado, sino que él se desvió. Él se dejó llevar por los deseos de la carne y acabó mal. Se dejó seducir por Satanás, por la serpiente, y cayó en la trampa del enemigo. Pero dice la Biblia, amigo, que más adelante Sansón, los enemigos de Sansón le dijeron a esta mujer que le preguntara a Sansón cuál era la debilidad que tenía.
¿En dónde estaba el secreto de sus fuerzas que él tenía? ¿Cuál era la fórmula para que Sansón tuviera tanta fuerza? Más sin embargo dice que la mujer comenzó a seducirlo, comenzó a querer sacarle la verdad. Y él no quería contar. Él no quería decir de dónde dependía su fuerza. Tarde o temprano esta mujer era astuta y le sacó la verdad. Le logró sacar la verdad. Y él le dijo que cuál era el secreto para tener tanta fuerza. Y él le dijo que estaba en su cabello. Entonces dice la Biblia que esta mujer le habló a sus enemigos, a los filisteos. Ya esta mujer le había planeado una trampa a Sansón para que él cayera. Entonces dice la Biblia que ella les dijo que la fuerza estaba en el cabello. Y cuando Sansón, dice la Biblia, cuando Sansón, él se durmió con esta mujer, ella llamó a sus enemigos y lo adormeció. Lo adormeció y le cortaron el cabello. Cuando Sansón despertó, él dijo: ¿qué me sucedió? Me siento sin fuerzas. Siento que he perdido las fuerzas. Pero ya la mujer había hecho el perjuicio, el percance. Ya esta mujer lo había entregado en manos de los filisteos. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Sansón? Dice la Biblia que lo ataron y le pusieron una venda en los ojos. Y se lo llevaron y lo encarcelaron. Mas sin embargo, dice la Biblia que cuando estaba en la cárcel, dice que le sacaron los ojos sus propios enemigos. Eso es lo que sucede, mi amigo. Cuando nosotros nos dejamos seducir por Satanás, cuando nosotros perdemos las fuerzas, cuando nosotros no estamos siendo guiados por Dios. Sansón perdió sus fuerzas. Y lo peor que él le dijo a esta mujer dónde tenía sus fuerzas. Le dijo cuáles eran sus debilidades. Pero dice la Biblia que más adelante Dios es un Dios de misericordia. Y él clamó a Dios por misericordia. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y las cuerdas que habían en él se rompieron. El Espíritu de Dios vino nuevamente sobre Sansón. Porque me imagino que Sansón se arrepintió. High summer energy bills. Folks use more electricity in warmer weather, which leads to higher bills. Entonces, más adelante dice la Biblia, amigo. Más adelante dice la Biblia que Sansón tomó la quijada de
dice la Biblia que Sansón tomó la quijada de un asno y dice que con la quijada de ese asno él mató a 1000 hombres. Pero después de que él había matado a 1000 hombres, dice que sus fuerzas se agotaron y llegó al punto que él dijo que él quería morir. Él le dijo a Dios que quería morir porque se estaba muriendo de hambre y de sed. Después que Sansón había derrotado a 1000 filisteos, después él estaba diciendo a Dios que quería morirse. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Que las fuerzas se le acabaron. Porque las fuerzas se le agotaron. Las fuerzas a Sansón se le acabaron. Y él le dijo a Dios que le quitara la vida. Más sin embargo dice que Dios le dijo, entonces abrió Dios la cueva que hay en Leví y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Esto es lo que sucede, mi amigo. Si nosotros no sabemos sobrellevar las cargas, si nosotros no sabemos sobrellevar las cargas, nosotros vamos a fundirnos. Si no sabemos balancear las cosas, nosotros vamos a terminar como Sansón. Porque para todo hay tiempo. Sansón, después que él había matado a 1000 filisteos, le estaba diciendo a Dios que le quitara la vida. ¿Acaso no lo sucede algo similar a nosotros? ¿Acaso no lo sucede algo similar? Cuando no encontramos respuesta, cuando no encontramos resultado, cuando nos cansamos de este caminar, cuando vemos que las cosas se ponen peor en vez de mejorar, cuando vemos que la cosa se ha puesto peor y que anteriormente no me pasaba nada, no me sucedía nada, pero hoy que vine a los caminos de Dios me pasa de todo. Hoy que vine a los caminos de Dios me va peor. Todo se me vino encima. Y nos agotamos. Y nos cansamos de este caminar. Porque es la realidad. Porque somos de carne y hueso. Porque somos seres humanos. Sansón, después que había matado a 1000 filisteos, le estaba diciendo a Dios que quería quitarse la vida. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando la enfermedad toca nuestro cuerpo y nosotros no podemos ser sanados, le pedimos y le pedimos 1,000 veces a Dios que nos sane, que sane nuestro cuerpo, pero la enfermedad sigue allí. La enfermedad no se va, sino más bien la enfermedad te va consumiendo y no hay resultados. Y nos cansamos y nos fatigamos y le cuestionamos a Dios: ¿por qué me pasan todas estas cosas?
Todo tiene un resultado, mi amigo. Todo tiene un resultado en la vida. Puede ser que sea el pecado que te agobia. Pueden ser las malas decisiones o las malas compañías. Que no podemos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sansón, lo que lo agotó a Sansón fue que él se apartó de Dios. Él se contaminó. Y por eso le vinieron estas dificultades. Por eso le vinieron estos problemas a la vida de él. Hasta que llegó el punto que le sacaron los ojos. Pero él le pidió a Dios que le devolviera nuevamente las fuerzas. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino nuevamente a la vida de Sansón. Y derrotó a 1000 filisteos. Porque este caminar no es fácil. Este caminar, mi amigo, no es fácil. Porque si fuera fácil, a Jesucristo le hubiese sido fácil. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús hizo en aquel tiempo, donde Él caminaba lugares desiertos, en aquel gran calor, nosotros no caminamos para ni una cuadra, cuando ya estamos que no aguantamos. Si nosotros hubiéramos andado con Jesús en ese tiempo, el ministerio que Él tuvo, que caminaba kilómetros en aquel calor y dormía entre espinos, entre las piedras. Y hoy anda un montón poniéndose sobrenombres de apóstoles y profetas, con carros del año, hasta con seguridad. Esos no son profetas ni apóstoles. Before Amazon Business, Bikes Inc. was stuck in first gear. Porque el único apóstol fue el apóstol Pablo. Nosotros no soportaríamos lo que estos hombres de la Biblia hicieron. Nosotros no queremos ni a la esquina hablarle a un alma. Nosotros no queremos, amigos, pero ni a la esquina a evangelizar un alma. El ministerio que Jesús tuvo anteriormente, Él dormía en lugares desiertos, donde apeligraba a que lo mordieran animales. Pero hoy en día la gente no quiere hacer nada, solo quieren hacer. Por el dinero. Y Dios no ha llamado a ese tipo de gente.
Dios no ha llamado a este tipo de gente que quieren vivir del evangelio. Entonces, esto fue lo que le sucedió a Sansón, que las fuerzas se le acabaron. Y cuando nosotros perdemos la fuerza, amigo, perdemos la pasión por las cosas de Dios, perdemos la sensibilidad de nuestro espíritu y nuestro espíritu está agotado, no tenemos fuerza para avanzar, para continuar. Como te digo, el ministerio que Jesús tuvo en esta tierra, nosotros no soportaríamos que Jesucristo nos dijera: van a ir conmigo y vamos a caminar unos kilómetros. Nosotros no soportaríamos. Hoy la gente tiene todas las comodidades. Hoy todo está cómodo, está lo fácil. Hoy la gente se sienta cómodamente en su casa. Pone el televisor o su dispositivo y pone una prédica y ya le escucha. Hoy todo está práctico. Pero ni aún así la gente quiere escuchar la voz de Dios. Pero que Dios tenga misericordia, amado. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando nosotros nos sentimos agobiados y cansados y sobrecargados? Porque somos de carne y hueso. Dios mismo sintió cansancio, sintió agotamiento. Aún dice la Biblia que cuando Jesús, Él iba a ser entregado, dice que Él sentía una gota de sudor que venían sobre su cuerpo como sangre. Él sintió ese sufrimiento, ese dolor. ¿Acaso no sentimos similar nosotros cuando una enfermedad toca nuestro cuerpo? Cuando la enfermedad viene y toca nuestro cuerpo y todo se debilita. Nos debilitamos, todo nuestro ser se debilita. Pero por eso Dios, mi amigo, nos da, dice que Él renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. Mira lo que dice en Isaías 40. Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este es el problema de hoy en día, de que por qué mucha gente se siente sin fuerzas y cansados. Porque perdieron la sensibilidad de buscar la presencia de Dios.
a McDonald's, desde crafted sodas hasta refreshers con sabor a fruta. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Porque perdieron la sensibilidad, la conexión con el Espíritu. Eso le pasó a Sansón, que las fuerzas a Sansón se le terminaron. Cuando nosotros desviamos nuestro corazón, mi amigo, y dejamos meter otras cosas en nuestro corazón, nos estamos llenando de otras cosas y no los estamos alimentando de Dios. Llega un cansancio a nuestro espíritu, un agotamiento. Nos sentimos fatigados. Nos sentimos que nada nos sustenta, que nada nos llena. ¿Por qué? Porque no lo estamos alimentando lo suficientemente del Espíritu. Estamos pensando solo en qué hacer, en hacer y hacer. Cuando eso no está mal. Pero cuando los ponemos a pensar, hacer y hacer, y dejamos a Dios a un lado, nuestra vida espiritual flaquea. Nuestra vida espiritual se va al suelo, y ahí es donde el enemigo aprovecha a ponerte cansancio y cargas. Por eso te sientes fatigado, por eso te sientes fatigado, sin fuerzas. Porque el Espíritu es el que te da nuevas fuerzas y te alienta. Porque las guerras que se levantan en contra de nosotros son las que muchas veces nos debilitan. Los espíritus inmundos que nos atormentan muchas veces son las que debilitan nuestro espíritu. Y no sentimos ánimo. Y queremos dejar todo lo que Dios nos ha dado. Parece mentira. Pero cuando nosotros no lo llenamos de Dios, hay un vacío en nuestro espíritu. Pero cuando tú te llenas de la presencia de Dios, cuando tú te llenas de la presencia de Dios, siempre hay un anhelo, una satisfacción en nuestro corazón. Y sentimos la presencia de Dios que se derrama sobre nuestra vida, y sentimos que la gloria de Dios es derramada. Porque nos estamos llenando diariamente. Pero cuando nosotros perdemos la conexión, llega ese cansancio y queremos dejarlo todo. Dice la Biblia de que Dios nos dará nuevas fuerzas. Cuando yo me siento agotado, cansado, lo que yo tengo que hacer es tomar un receso. Es buscar un lugar donde yo pueda descansar. Y ahí mismo, amigo, el Espíritu de Dios te va a renovar las fuerzas. Nosotros tenemos que tomar ese tiempo con Dios. Nosotros no podemos pasar la vida afanados.
Dios quiere que nosotros caminemos livianamente. Porque el enemigo aprovecha a ponerte cansancio. Distracciones. Eso es lo que el enemigo aprovecha. Dice la Biblia en Primera de Reyes 19, y Acab dio a Jezabel la nueva orden que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó y durmió. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró aquí a sus cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Elías, después que había degollado a varios profetas, después de que él había matado a un sinfín de profetas, dice la Biblia que él sintió miedo. Y se fue a esconder a una cueva. Y cayó en depresión. Después que él había hecho la labor que Dios le había dado. Después de que Dios le había dado la orden que acabara con toda esta gente. Dice que Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Pero dice que él tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él se sintió cansado y agotado, sin fuerzas. Eso no le puede pasar solo a estos hombres de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros también, mi amigo. Porque tú crees de que tú estás en un juego. Porque tú piensas de que Satanás está ahí tranquilito, dormido. Porque tú piensas que el diablo él está con los brazos cruzados, que no va a hacer nada.
El diablo está más preocupado que otra gente en destruirnos, en que el plan de Dios no se cumpla en nuestra vida, en que nosotros ya no prediquemos, ya no hablemos esta palabra. El diablo está más preocupado en poner distracciones, en ponerte desánimo. Esos son los obstáculos que Satanás usa en estos tiempos para que nosotros nos mantengamos desenfocados, para que el plan de Dios no se lleve a cabo, para que el plan de Dios pase por alto y nos saque del propósito de Dios. Lo que Dios le dijo a Elías, que qué tenía. Y él le dijo que lo matara. Pero ¿qué pudo haberle dicho Dios? Él le dijo que comiera y bebiera. Y dice que un ángel llegó y le dio nuevamente comida y fuerzas. Pero a eso, él ya había sido intimidado por Satanás. De esta forma muchas veces nos sentimos, mi amigo. De esta misma forma, muchas veces nos sentimos cuando nosotros somos atacados por espíritus inmundos, cuando nosotros somos atacados por espíritus malignos, con principados y potestades. También nosotros nos debilitamos. No lo mostramos, no lo damos a demostrar a los demás. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que nos sucede muchas veces. Porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual con Satanás y nosotros no podemos ser vulnerables ni cruzarnos las manos, porque tarde o temprano, si nosotros cruzamos las manos y bajamos la guardia, entonces Satanás toma ventaja en nuestra vida y nuestra vida espiritual se va para el suelo. Esto le sucedió a Elías, porque nosotros estamos en una guerra contra los demonios que se manifiestan en personas, en la gente, pero que no es la gente, sino que es Satanás que usa a este tipo de gente para que tú estés en pleito, para que tú estés en contienda. Eso es lo que Satanás hace. Pero Dios dice, su palabra dice, amigo, de que Dios, Él nunca se cansa ni se fatiga. Él no se cansa. Porque las fuerzas de Dios no son como las de nosotros los seres humanos. Y por eso Él nos da de su Santo Espíritu para que nosotros nos llenemos. Para que llenemos nuestro espíritu diariamente y nos fortalezcamos.
y nos mantengamos firmes. Pero aquellos de que Satanás, pero ni siquiera los voltea a ver. Aquellos que el Satanás los tiene atrapados y agarrados. De eso Satanás no tiene ningún problema. De lo que Satanás tiene problema es de aquellos que doblan las rodillas y le son fieles a Dios y le están haciendo la guerra. Esos son los que Satanás ataca. Aquellos que viven en obediencia, aquellos que rechazan las tentaciones y el pecado y viven una vida apartada, esos son los que Satanás detesta. Pero si Dios, mi amigo, Él nos da las fuerzas. Él nos da el coraje para poder resistir, para poder avanzar. Porque si tú no sabes a qué te vas a enfrentar más adelante y te llega una prueba y te viene una fuerte prueba donde Satanás se te levanta y te tira todo. Y vas a decir tú, ¿y cómo le hago? ¿Cómo hago para vencer todas estas cosas? Yo no sé cómo. Pero si Dios nos da las armas, mi amigo, para poder vencer. Aquí estamos hablando de lo que es el cansancio que llega a la vida del hombre. Porque muchas veces nosotros no podemos sostenernos firmemente. Es porque el pecado es el que nos consume. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que consume la vida del hombre. Las ataduras que el hombre tiene hoy en día son las que lo va consumiendo. Lo que Satanás pone en la vida del hombre. Y hace que el hombre se sienta agotado, se sienta deprimido, triste. Y luego Satanás lo arrastra hasta que queda sin fuerza. Y ahí es donde Satanás se ríe. Pero la palabra que Dios trae para tu vida, amigo, es que Dios renueva nuestras fuerzas como el águila. Y dice que echará su vuelo y volará y no se cansará. Porque solamente Dios es el único que puede darnos la fortaleza y las fuerzas. Las fuerzas de nosotros se agotan, se terminan. Dios es el único que nos puede sostener en los tiempos de dificultad. Cuando la enfermedad toca tu cuerpo y tú no hayas cómo hacer y te encuentras en un hospital y no tienes salida. No hay refugio. Ahí tienes que acordarte de que hay un Dios que está esperando de que tú abras tu corazón
y poder tener ese reencuentro. Él es el único que te sostiene, amigo. Tal vez no puedes recibir la sanidad que tú le estás pidiendo a Dios en este momento. Tal vez no has peleado como debes de pelear. Tal vez no has guerreado como tienes que guerrear. Tal vez no has podido arrebatar tu milagro como verdaderamente Dios quiere. Pero si Dios te va a levantar de donde estás. Porque cuando Dios viene y levanta a alguien, cuando Dios viene y levanta a alguien, amigo, que ha caído al suelo, Él le da nuevas fuerzas. Sansón perdió todas sus fuerzas, pero él le pidió a Dios que le devolviera nuevamente su espíritu. Y dice que el espíritu vino sobre él. Y dice que él rompió todo donde lo tenían atado. Y dice que mató a 1000 filisteos con la cabeza de un asno. De esa misma forma Dios quiere que nosotros le hagamos la guerra a Satanás y a sus demonios, para que podamos caminar en esa libertad que Dios quiere que nosotros caminemos. Cuando el agotamiento llega a nuestra vida, nosotros no tenemos aliento de nada. Cuando el agotamiento toca nuestro ser, nosotros nos quedamos sin fuerza. El diablo solo quiere ponerte carga y carga. Carga y carga. Trabajo más trabajo, hasta quedarte sin fuerza. Y esto sucede hoy en día. Que el diablo ha cansado a muchos. Y tú dirás, ¿por qué será de que Dios me da tantas fuerzas? Porque yo tengo el deseo de mi corazón de hacer las cosas. Porque yo siento esa pasión de hacer las cosas. Porque no hay necesidad de que Dios me esté diciendo que las haga. Es porque hay ese deseo en mi corazón. Y eso es lo que nos mantiene. Nos mantiene firmes. Porque no creas que para que tú sobresalgas en todas estas cosas, te va a ser fácil. Y tú dices, ¿cómo yo le voy a hacer? Pero ni siquiera sé rezar un Padre de Nuestro. ¿Cómo puedo hacer para vencer las tentaciones que me acechan día tras día? ¿Cómo puedo hacer para vencer estas ataduras, estas cadenas que tengo en mi corazón? ¿Cómo puedo ser libre de todas estas ataduras? Es cuando dejes de hacer todas esas cosas y le entregues tu vida al Señor. Él se va a encargar de tu vida. Él te va a quitar todas esas tentaciones y te va a hacer libre. Mientras no lo hagas,
vas a estar encadenado. Pero más sin embargo, cuando el Señor nos hace libre, que caminamos en esa libertad, en esa verdad, nosotros no podemos caminar con más cargas en nuestros hombros. Y cuando nosotros nos sentimos cargados y agobiados, nosotros no podemos transmitir nada bueno. En nuestro espíritu no hay nada bueno. Pero cuando nosotros estamos llenos de Dios, nosotros vamos a transmitir algo bueno. Nosotros vamos a dar esperanza. Nosotros vamos a dar vida a aquellos que están allá afuera, encadenados. Porque Dios dice que en el corazón del hombre no hay nada bueno. Pero cuando tenemos a Dios, se nos pega lo de Dios. Pero cuando el ser humano no tiene de Dios, habla pura vanidad. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay nada bueno. En su corazón solo hay perjuicio. Pero cuando Cristo te hace libre, amigo, hasta de hablar cambias. Toda tu forma de expresarte cambia. Pero cuando no conocemos de Dios, el corazón del hombre está minado, está contaminado. Y Dios quiere que nosotros entendamos que solamente en Él nosotros podemos caminar en esa libertad. Por eso Él dice en su palabra, amigo, dice la Biblia que había un hombre rico que había hecho muchos bienes, había obtenido muchos bienes, y él dijo: he obtenido muchos bienes, he acumulado muchos bienes. Él dijo: llenaré mis graneros, me iré lejos. Es demasiado lo que yo he acumulado. Pero más tarde Dios le dijo a este hombre: ¿de quién será todo lo que has acumulado? Mas él le dijo: más tarde vienen a pedir tu alma, ¿de quién será todo lo que tienes? Mas él dice en su palabra: mas todo aquel que hace tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe ni carcome. Y Dios le dijo: necio, más tarde van a venir a pedir tu alma. Porque ¿de qué sirve hacer tesoros aquí en la tierra? ¿De qué sirve acumular bienes, tantas cosas? Pero cuando yo veo a alguien que está necesitado de un vaso de agua, de un plato de comida, lo que yo hago es rechazarlo o maldecirlo. ¿De qué sirve todas esas cosas? Cuando yo veo de que hay alguien que necesita una palabra, que necesita que llegues y le des una palabra y le ayudes. Eso es lo que Dios quiere, amigo. Que tengamos compasión.
Porque dice la Biblia, mas la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, por lo cual muchos fueron traspasados de la fe. El amor a las cosas materiales son las que nos alejan de Dios. El amor a las cosas materiales son las que te dejan de que no escuches a Dios. Las cosas materiales son las que enaltecen tu corazón y estés muy lejos de Dios. Dios quiere, mi amigo, que nosotros no le pongamos interés a las cosas materiales, sino a las cosas celestiales, porque las cosas celestiales permanecen para siempre. Las cosas terrenales son las que se van a quedar en cualquier momento en esta tierra. La muerte puede venir en cualquier instante a nuestra vida. Y Dios le dijo a este hombre, esta noche van a venir a pedir tu alma. Y la muerte toca la puerta. Y nosotros no conocemos quién es el Señor. Nuestra alma se pierde. ¿Por qué el ser humano no entiende ni reconoce de que cuando Dios dice que la raíz de todos los males es el dinero? Porque el hombre pone sus ojos, su corazón en el dinero. Y cuando Dios quiere presentársele, lo primero que hacen es rechazarlo. Es simplemente, amigo, porque no has conocido de cerca al Señor, porque no has tenido ese reencuentro. Pero Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere de que tú conozcas quién es el Señor, quién es Jesucristo, aquel que dio la vida en una cruz, aquel que hizo todas las cosas, todos los confines de la tierra, aquel que nos dio la vida, que nos dio el existir y que nos ha dado la salvación para tantas almas. Ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer, amigo. Si nosotros no sabemos quién es Jesucristo, si nosotros no sabemos quién es Él todavía, es porque nuestro corazón está cerrado. Y nosotros no podemos caminar en esta tierra sin conocerlo. Tú no puedes pasar por alto todas estas cosas. Tú no puedes pasar por alto tu vida caminando como un huérfano y sin saber que cualquier rato la muerte puede venir. El Señor quiere conocerte. Él quiere conocerte, amigo. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce que cargas con una carga en tu corazón y que no puede ser libre y que no puede ser liviana. Solamente en el Señor nosotros podemos descargar todo lo que sentimos, expresarnos. Expresarle lo que nosotros sentimos. Y cuando nosotros hablamos con Dios, es como que Dios esté hablando contigo. Cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros estamos conversando una conversación.
Nosotros estamos conversando. Cuando nosotros estamos pasando un problema y tratamos de ignorar a Dios y nos vamos por allá lejos y ahí llega nuevamente Dios y nos pregunta qué es lo que te sucede. Este es el problema del hombre, que no tiene el valor de expresarse a Dios, de expresarle lo que está pasando. Este es el problema, que el hombre no sabe expresarle a Dios lo que está pasando en su vida. Si no, tú no le expresas a Dios, amigo, lo que te está pasando, lo que te está destruyendo, Él no puede saber. Pero si tú le dices a Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación, esta enfermedad que me está consumiendo? Si tú se lo dices y tú le dices, quítame esto que estoy pasando, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué planes tú tienes con mi vida? Él no es sordo, amigo, Él te va a responder. Él responde. Pero eso es cuando nosotros nos hacemos amigos de Él y caminamos con Él y sabemos quién verdaderamente es Jesucristo y que nuestra vida ha sido transformada. Pero mientras nosotros no los hagamos amigos de Jesucristo, vamos a vivir la vida muy lejos de Él, sin conocer quién es Dios, sin conocer que Él es semejanza a nosotros los seres humanos, y que el dolor que nosotros sentimos también Él lo siente, porque Él lo sintió en carne y hueso cuando Él entregó su vida en una cruz. Él sabe nuestro dolor, mi amigo. Él sabe nuestro sufrimiento. Él sabe las luchas. Por lo cual Él quiere que nosotros nos expresemos a Dios. Pero cuando tú no le expresas nada a Él, Él no sabe tu dolor. Él no sabe tu dolor. Dios, amigo, Él quiere acercarse a tu vida. No le tengas temor a Dios. No le tengas temor. Una vez tú lo conozcas quién es Él, Él se va a acercar a tu vida. Él se va a acercar a tu vida. ¿Cuántos de lo que Dios quiere hacerse amigo, lo que hacen que se alejan? ¿Cuánto mejor permiten de que el diablo los arrastre nuevamente a la vida que tenían anteriormente? Y por más que se les hable, por más que se les diga, no quieren entender. Pero sí es fácil de que tú solamente le digas a Dios, ayúdame en este problema. Quítame esto que me está apartando de... Pero si se lo pides de corazón,
Pero si tú decides hacer un cambio en tu vida, Dios te la va a quitar, mi amigo. Pero si tú pones de tu parte, el diablo lo que quiere, amigo, es tenerte encadenado. Y de que no se te revele quién es Jesucristo. Pero de una vez Dios se te revele a tu vida, tú recibas la revelación de Dios a tu vida, una vez Dios se te revele a tu corazón, y Él llegue a tu corazón y Él te marque con su Santo Espíritu, tu vida no va a ser nunca más la misma. Él te va a marcar. Vas a ser propiedad de Él. Pero eso lo vas a lograr cuando inclinas tu corazón a Jesucristo. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Y a ese punto es donde Dios quiere tratar con muchos. Y Dios trata de una manera, y Dios trata de otra manera. Y Dios le pone una prueba y le pone otra. O tal vez Dios le pone hasta una enfermedad. Y ni aún así entienden. Y ni aún así entienden de que es Dios el que está tratando la manera de acercarse a tu vida. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a entender? ¿De qué manera vamos a nosotros comprender de que es Dios el que nos llama? Pero nosotros no comprendemos hasta que Dios se nos ha revelado a nuestra vida, hasta que nosotros podemos ver esa luz resplandeciente y le conocemos. Hasta allí eso nosotros entendemos, mi amigo. Porque si Dios no te hace entender a las buenas, también los hace entender a las malas. Porque si Dios dice, si no lo hago entender a las buenas, pues nos hace entender a las malas. Y nosotros no queremos esas cosas para nuestra vida. No, que Dios nos quiere traer con lazos de misericordia. Porque también nosotros podemos ser grandes amigos de Dios. Pero si yo comienzo a desobedecerle a Él, comienzo a desobedecerle, Él dice, mi amigo, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él dice, mejor no me hubieran conocido. Por eso es que muchos no quieren ni conocer quién es Dios. Por eso es de que muchos ni quieren saber quién es Dios. Y si te lo digo, si tú no quieres saber quién es Dios y no quieres hacer la voluntad de Él, mejor
ni te metas, porque tú no sabes al pleito que te has metido. Tú no sabes ni sabes en el pleito que te has metido. Pero si nosotros le somos fieles, Él va a ser fiel con nosotros. Si tú le eres fiel a Dios, Él va a ser fiel en tu vida. Pero si nosotros tratamos de chantajear a Dios, nosotros podemos recibir una lección. No solo una lección, sino podemos recibir hasta la muerte, mi amigo. Porque los ojos de Él están puestos en nosotros. Los ojos de Dios están puestos en nuestra vida y está viendo cada acción, cada paso que nosotros hacemos en esta tierra. Hay ángeles que nos observan cada acción que nosotros hacemos. Por eso es importante que nosotros le pidamos la dirección a Jesucristo. Y no poder ser engañados por nadie. Y no ser engañados por nadie. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere hacer un trato con tu vida. Pero tú tienes que dejarte guiar. Tienes que dejarte disciplinar con Dios. No creas que servirle a Dios es así nomás. No creas que hacer la voluntad de Dios es así nomás, es fácil. Hacer la voluntad de Dios se requiere tantas cosas. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es mejor que ni los metamos. Porque ese mismo Dios que nos da de su Santo Espíritu, amigo, que nos da la salvación, está viendo cada paso que nosotros hacemos. Y Él también nos puede dar nuestro merecido. Pero cuando nosotros obedecemos, le obedecemos a Él. Porque tú no le vas a obedecer a los hombres. Tú no le vas a obedecer al ser humano. Elías había degollado no sé cuántos profetas. Y después de que había hecho eso, cayó en depresión. Bien puede venir Satanás con millares de demonios. Pero el Espíritu de Dios levanta bandera y hace que todos esos malos espíritus huyan de nuestra vida. Pero eso es cuando nosotros estamos en la obediencia y bajo la cobertura de Cristo, amigo. Eso es lo que Dios hace. Así es de que te motivo
a que conozca quién es Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hablado. Y bendiciones.